Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 4, versículo 8, donde dice: Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. Como nunca has visto ningún ejemplo de un hombre justo cortado. Por el contrario, he visto muchos ejemplos de hombres malvados cortados por su maldad, o por lo que he observado, pero como he visto o experimentado. Dice que los que harán iniquidad y siembran iniquidad, los que deliberadamente y con diligencia obran la maldad, primero conspiraron y preparándose para ella, y luego continuando persiguiéndola y ejecutándola, como los labradores que primero aran y preparan la tierra y luego echan la semilla. Proverbios capítulo 22 y versículo 8 dice: El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Y Oseas capítulo 10 y versículo 13 dice: Habéis arado iniquidad, y segaréis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiates en tu camino y en la multitud de tus valientes. Note que la siega, es decir, la iniquidad, o tal problema o daño, porque así significa también, por otro lado, la palabra hebrea aved, que acusan a otros, o el fruto de su iniquidad, la justa retribución y también castigo de la misma, que a menudo se llama pecado o iniquidad. Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8 nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Continuará con el versículo 9, donde dice: Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Dice que perecen por el aliento de Dios, es decir, por el juicio de Dios. La figura está aquí tomada del viento caliente y ardiente que, barriendo un campo de grano, lo seca y lo destruye. Y de la misma manera, Elifaz dice que los impíos perecen delante de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. La Escritura a menudo habla de exhalar indignación e ira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El Salmo 27, versículo 12, nos dice: No me entregué a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 22 y versículo 16 dice: Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron a descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. La figura probablemente fue tomada de la respiración violenta que se manifiesta cuando la mente está bajo cualquier emoción fuerte, especialmente la ira. Se refiere aquí a cualquier juicio por el cual Dios corta a los malvados, pero especialmente a una calamidad repentina, como una tempestad o una pestilencia. Continuará con el versículo 10, donde dice: Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Dice el rugido del león,
Esto es evidentemente una continuación del argumento en los versículos anteriores, ya que Elifaz está declarando lo que había ocurrido bajo su propia observación. Las expresiones note que tienen mucho de un elenco proverbial y están diseñadas para transmitir en un lenguaje poético fuerte lo que él suponía que solía ocurrir. No puede haber ninguna duda, por otro lado, de las razones aquí de que se refiere a los hombres en este versículo. Note, en primer lugar, no es cierto que el león sea destruido de esta manera. No le sobreviene una calamidad más frecuente que a otros animales y tal vez sea vencido con menos frecuencia que otros. En segundo lugar, tal suposición solo haría que las observaciones de Elifaz fueran pertinentes a su argumento, ya que él está hablando del gobierno divino con respecto a las personas malvadas y usa aquí el lenguaje para transmitir la idea de que a menudo son destruidas. En tercer lugar, vemos que es común en la escritura, como en todos los escritos orientales y de hecho en la poesía griega y romana, compara a los hombres injustos, crueles y rapaces con los animales salvajes. El Salmo 10 y versículo 9 dice: acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebata al pobre trayendo a su red. Y el Salmo 58 versículo 6 dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Elifaz, por lo tanto, aquí, por el uso de las palabras traducidas león, significa que los hombres de temperamento salvaje y carácter cruel y ferocidad indómita fueron cortados por los juicios de Dios. Por tanto, es notable que emplace tantas palabras para designar al león en estos dos versículos. Y no menos de 5 están empleados, todos ellos probablemente denotando originalmente algunas características especiales y llamativas del león. También, por otro lado, es una ilustración de la copiosidad de la lengua hebrea a este respecto, y es un espécimen de la costumbre de hablar en Arabia, ya que, por otro lado, el idioma árabe es tan copioso que los árabes se jactan de tener 400 términos para designar al león. Una gran parte de ellos son, de hecho, expresiones figurativas, derivadas de alguna cualidad del animal, pero muestra también una copiosidad mucho mayor en el idioma que la que se puede encontrar en los dialectos occidentales. Es por eso que las palabras usadas aquí por Elifaz son acerca de todos los términos por los cuales el león es designado en las Escrituras. La palabra euforia, orgullo, es dada al león en Job capítulo 28, versículo 8 y Job capítulo 41, versículo 34. También de su andar orgulloso. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 22, dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Caseel, de grandes hechos, él venció a 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Pero note que aquí Elifaz ha agotado los epítetos habituales del león en el idioma hebreo. Puede ser de algún interés indagar, en pocas palabras, el significado de lo que ha utilizado.
Sigue diciendo el rugido del león. Note que la palabra usada aquí en hebreo es una forma más usual y probablemente se le da al león como el tirador en pedazos, debido, por otro lado, al modo en que devora a su presa. Por otro lado, Bochat, sin embargo, explica sobre esto y dice que el nombre no es porque dice él el león, no muerde ni corta su comida como hierba que dice la palabra que significa propiamente, sino que proviene del verbo ra'ach, es decir, ver, porque dice él, por otro lado, que el león es más perspicaz de los animales, o más bien del fuego de sus ojos, el terror que inspira la mirada de sus ojos. Así es como los griegos derriban la palabra león. Sigue diciendo la voz del león feroz. La palabra aquí traducida como león feroz, rugir y por lo tanto dado por una razón obvia a un león. También Bochat comenta y dice que entiende por ello al león moreno de Siria, el león que los árabes llaman al-lamón. Este león, dice él, es un león oscuro y lúgubre. El color habitual del león es amarillo, pero por otro lado, Opian dice que el león en Etiopía a veces se encuentra de un color más bien oscuro. También nos sigue hablando aquí y dice los dientes de los leones jóvenes. La palabra aquí usada significa un león joven ya destetado y comenzando por otro lado a cazar presas. Gesenius comenta y dice, por lo tanto, que difiere del que él significa un cachorro todavía bajo el cuidado de la presa, como señala por otro lado Ezequiel capítulo 19 y los versículos 2 y 3. También es evidente que aquí debe de entenderse alguna expresión que sea aplicable a la voz o al rugido del león. También Noyes proporciona las palabras son silenciados. Las palabras están rotos solo pueden aplicarse a los dientes de los leones jóvenes, ya que no es natural decir que el rugido y la voz están rotos. La sensación es que el león ruge y que la calamidad y la destrucción vienen a pesar de su gruñido o rugido. Y cuando se aplica a los hombres, significa que los hombres que se parecen al león son decepcionados y también castigados. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, el león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Aquí no está hablando del león viejo. La palabra usada aquí está denotando un león, así llamado como señala Gesenius, por su fuerza y también su valentía, o según por otro lado Umbrey, un león con la fuerza de un viejo. Dice que perece por falta de presa, no obstante su fuerza y su poder persisten aún. Es decir, aún la falta de presas pueden hacer que perezca. El significado parece ser que como la fuerza del león no era la seguridad de que no perecería por necesidad, así fue también con los hombres, que se parecían al león en la fuerza de la edad madura. También dice que los robustos cachorros de león. Vemos aquí que la palabra aquí traducida como león robusto probablemente se deriva de la raíz rugir, que se le da al león a causa de sus rugidos. Por otro lado, Bochat supone que la palabra significa leona. Estas palabras contemplan la descripción del león y el sentido en que el león, en ninguna condición o en cualquier nombre indicativo de fuerza que se pueda dar al entender el poder para resistir a Dios cuando salió para su destrucción, ya que su rugido, su fuerza, sus dientes, sus rabias fueron en vano. También dice que los leoncillos están dispersos,
es decir, se fueron, cada uno por su lado. Cuando el viejo león es destruido, los jóvenes huyen y no pueden ofrecer ninguna resistencia. Lo mismo ocurre con los hombres. Cuando los juicios divinos vienen sobre ellos, no tienen ningún poder para hacer una resistencia exitosa. Dios los tiene bajo control y sale a su encuentro para contenerlos y someterlos, como lo hace con las bestias salvajes del desierto, aunque sean tan temerosas y formidables. Continuará con el versículo 12, donde dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Para confirmar sus puntos de vista, Elifaz apela a una visión de un carácter muy notable que dice que había tenido en alguna ocasión anterior. Note que el objeto de la visión era mostrar que el hombre mortal no podía ser más justo que Dios, y que tal era la pureza del Altísimo que no ponía ninguna confianza comparativa ni siquiera en los ángeles. El diseño para el cual esto se presenta aquí es, evidentemente, para reprobar lo que él consideraba la confianza infundada en sí mismo de Job, ya que suponía que había estado depositando una confianza indebida en su propia integridad y por lo tanto no tenía una visión justa de la santidad infinita de Dios y además no había sido consciente del verdadero estado de su propio corazón. La más alta excelencia terrenal es el significado de Elifaz, y note que se desvanece ante Dios y no proporciona por otro lado ningún terreno para la autosuficiencia, ya que es tan imperfecto, es tan débil, es tan lejos de lo que debería de ser, que no es de extrañar que un Dios tan santo y exaltado lo ignorara. Elifaz, al describir esta visión, está aquí reprendiendo a Job por parecer más sabio que su hacedor, al procesarlo por sus tratos y pronunciar el lenguaje de la queja. Sigue diciendo: fue traído secretamente a mí. Aquí significa que el oráculo le fue traído como si fuera sigiloso, ya que no vino abierta y llanamente, sino en secreto y en silencio, como un ladrón se acerca a una vivienda. Y mi oído recibió un poco de él. Por otro lado, el doctor Gool traduce esto y dice que y mi oído recibió un susurro junto con él. Por otro lado, también Noyes dice que y mi oído captó un susurro de ello. Por otro lado, también la Vulgata dice y mi oído recibió secretamente las pulsaciones de un susurro. La palabra traducida como un poco aparece solamente aquí y también en Job capítulo 26 versículo 14, donde dice: he aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? También significa, según Gesenius, un sonido transitorio pronunciado rápidamente y desapareciendo también rápidamente, es decir, un susurro. También, según Castell, significa un sonido confuso y débil, como el que se recibe cuando un hombre habla de manera apresurada y cuando no puede captar todo lo que se le dice. Y este es probablemente el sentido aquí. Elifaz está queriendo decir que no entendió todo lo que podría haberse dicho en la visión, ya que ocurrió en tales circunstancias y en lo que se dijo fue pronunciado de tal manera que no lo escuchó todo claramente. Pero sin embargo tiene un sentimiento importante que procede
al aplicar el caso de Job. Note que se ha cuestionado si Elifaz realmente tuvo tal visión o si solo supuso tal caso y si toda la representación no es poética, ya que la construcción justa es que él había tenido tal visión. En tal suposición no hay nada inconsistente con el modo en que la voluntad de Dios fue dada a conocer en la antigüedad. Y en los sentimientos pronunciados no hay nada inconsciente con lo que podría haber sido dicho por un visitante celestial en tal ocasión. Todo lo que se habló de acuerdo con la verdad revelada en todas partes en las Escrituras, aunque, y note esto, aunque Elifaz la pervirtió para probar que Job era insincero y también hipócrita. El sentimiento general en el oráculo era que el hombre no era puro y santo comparado con su hacedor, que nadie estaba tampoco libre de culpa ante sus ojos, y que no había virtud en el hombre en la que Dios pudiera poner plena confianza. Y además, por lo tanto, todos fueron sometidos a pruebas. Pero este sentimiento general procede a aplicar a Job, y lo considera como una enseñanza que ya estaba abrumado por tales aflicciones especiales. Debe de haber habido, sin embargo, algún pecado secreto del cual era culpable, que fue la causa precisamente de sus calamidades. Y voy concluyendo con esto. Note que Dios nunca destruye a sus propios hijos. Él nunca hace tal cosa. Pero sin embargo, la disciplina sí que se la aplica a cada hijo o cada hija, pero nunca, jamás los destruye. Note que este hombre Elifaz está equivocado en lo que está diciendo. Y nosotros también podemos, sin embargo, equivocarnos si tratamos de aconsejar de esta misma manera como lo hacía Elifaz, ya que muchos de nosotros en el día de hoy tratamos de ser consejeros de los demás, pero debe de considerarse que personas así pueden estar diciendo a los demás lo que deben de hacer, y además cómo pueden hacerlo, y además cómo y de qué manera muy linda pueden hacerla con palabras y lenguaje muy hermoso. También frases muy floridas, pero no por eso esto quiere decir que sea correcto, ya que todo consejo siempre al hombre y a la mujer debe de ser respaldado por la palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga oyente, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabemos que hay personas que no tienen en cuenta para nada a Dios. Es más, lo ignoran totalmente. Pensando ellos por otro lado, y ellas también, que lo mismo que ellos se burlan y engañan a sus semejantes, también lo van a hacer cuando llegue la ocasión con Dios, es decir, cuando mueran, ya que ellos piensan que se pondrán en ese momento cuando vayan a la presencia de Dios, porque, te recuerdo esto, comparecerán ante el tribunal de Cristo si no se arrepiente. Y es ahí cuando lamentablemente, en vez de tener a Dios como Padre, lo van a tener como juez. Y es ahí cuando ellos piensan que van a empezar a disputar con Dios, pero ahora no. Ahora no es el momento. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Es decir, Dios te está dando ahora una oportunidad para que venga al arrepentimiento. Y lo que está sembrando el hombre es la ignorancia en no contar con Dios en su vida. Por eso, esto que está sembrando ahora es lo que va a tener en el futuro. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, ahora es el momento, es la ocasión que Dios te está brindando para que vengas a Cristo Jesús y lo hagas
en arrepentimiento y lo aceptes en tu corazón como tu Salvador. No es necesario que entiendas toda la Biblia para aceptar a Cristo. Solamente debes de creer que Él vino a la tierra a dar su vida por el pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. La oferta es para toda la humanidad, pero la salvación es para todo aquel y aquella que viene a Cristo en arrepentimiento. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que así tú lo puedas hacer. Acompáñame en esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y di conmigo. Dios eterno, no quiero esperar ese día en el cual tenga que comparecer ante ti. Deseo que tú seas mi Padre eterno, pero primero quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y recibo la salvación que Jesucristo proveyó para mí en la cruz del Calvario. Te acepto ahora, Señor Jesucristo, en mi corazón como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.